Y mucha gente al arrepentirse de corazón era bautizada, por eso le decían Juan el Bautista. Entonces el pueblo estaba a la expectativa, dice el verso 15, dice, como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Acuérdense que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, el lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces él dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, yo los sumerjo en agua, están secos, los meto al agua y los saco mojados. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Una señal externa de una limpieza y una decisión interna, ¿sí? Pero después dice, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y luego dice la palabra, Él os bautizará, o sea, Él os va a sumergir en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, su aventador está en su mano, es Jesús, y va a limpiar su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La era que estaba el Señor trabajando es desde que conocimos ahorita, desde que Cristo vino y ahorita viene la segunda venida. En esta era el Señor está siendo probada la gente, quienes conocen a Cristo, quienes se entregan a Cristo, quienes se rinden a Cristo y los que no quieren seguir a Cristo. Y el Señor está trabajando. El Espíritu Santo no ha dejado de trabajar. Y el Espíritu Santo, cuando Dios nos bautiza, nos sumerge en dos, en el Espíritu Santo de poder. Todos queremos ese poder, la presencia de Dios, el gozo, la alegría, el llenarnos de su capacidad sobrenatural para hacer la vida que Él quiere. Y fuego. Y la palabra fuego no es una palabra bonita, no es una palabra agradable, porque en la Biblia la palabra fuego significa, ¿qué significa? Juicio, significa pruebas, significa dificultades, significa que se pone al límite, tu vida se pone en tensión, significa purificación, porque dice que Dios empieza a purificarnos en fuego. Entonces todos queremos pasar por la parte agradable de sentir la presencia de Dios, de tener la gracia de su poder, de tener la unción. Unción es poder de lo alto para hacer la obra de Dios, para ser victoriosos con el pecado. Y si es necesario, porque el Espíritu Santo es el que nos da la victoria para no andar en la carne, sino andar en el Espíritu, para no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Pero juntamente con esa gracia de hacer lo bueno, también se nos mete en pruebas de fuego. Ay, eso no me gustó, hermano. ¿Por qué lo dijo? Vamos a borrarlo de la Biblia, ¿sí? Pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero que pasó en eso. Si usted se pone a leer ahí, estamos leyendo Lucas 3:16. Si más adelante usted lee en el verso 21, ¿qué fue lo que pasó? Dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, en el verso 21, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y luego dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí estamos viendo una manifestación maravillosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el momento ahí. Pero ¿qué fue que después de que fue lleno del Espíritu Santo Jesús, de que fue bautizado, qué fue lo que pasó? En el capítulo 4, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Ay, ven, amado Hijo Jesús, ven, ahora sí vámonos a deleitarnos en el Señor, vámonos a las sinagogas, a alabar, a adorar, vámonos a gozarnos en el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, Señor, pues, ¿qué pasó ahí? En el capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, sí, volvió del Jordán. Y no que Jesús quisiera ir, sino fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Dice que fue llevado ¿por quién? El Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser bautizado en fuego, a ser probado. Claro,
que hay una tremenda diferencia entre ser probado en la carne, en tus fuerzas, y ser probado lleno de la presencia de Dios. Ser probado cuando estás en tu relación con Cristo, ser probado cuando estás fuerte en el Señor, cuando estás fortalecido en el Señor, es diferente a cuando estás siendo probado y te pesca el enemigo descuidado y andas todo carnalote y todo sensualote y todo frío, y ahí viene la prueba. ¡Ay, Señor, agárrate! Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, viene la prueba así. Pero aunque hay tormenta, como decían en el canto de ahorita, hay paz. Hay paz en la tormenta. Y el Espíritu Santo te ayuda a purificarte, a que salga todo aquello que no es, toda escoria, todo aquello que está estorbando, para purificar y que salgas más débil o más fortalecido. Más fuerte, más fortalecido. ¿Quién creen que está más fortalecido? ¿El soldado que sale apenas ahí del entrenamiento y que apenas va a su primera batalla? ¿O el que ya lleva 2, 3 años en pruebas, luchas, batallas, guerras y ha tenido victorias? ¿Quién está más fortalecido? ¿Quién está mejor entrenado? ¿Quién está más adiestrado? ¿Quién está más sabio? ¿Quién está más experimentado? ¿Quién es más confiable? El probado. Eso es lo que Dios quiere sacar en nosotros. Dios nos da la prueba para fortalecernos, para entrenarnos, para purificarnos, para limpiarnos y para que salga todo aquello del corazón que no viene del cielo. Cuando estamos pasando por pruebas y luchas, es para que salga todo aquello, porque cuando tú estás en pruebas, hermano, sale todo lo bueno y todo lo malo, ¿sí o no? Cuando estás en tensión y lucha, sale realmente tu ser, sale el ser real, o el espiritual o el carnal, sale tu verdadera estatura espiritual. Tú crees que porque lees mucha Biblia, ay, pero hermano, pues que yo soy de los que más saben y los que más participan. Bueno, es una cosa muy importante, pero cuando está la prueba, quizás el calladito es el que está más sostenido en el Señor, más hábil, más dócil, más que el que está sabiendo mucho, pero que en su interior hay mucho yo, hay muchas vigas, hay muchos estorbos, y Dios tiene que tratar con eso, con sus miedos, con sus temores. Yo cuando he pasado por pruebas, hermanos, a veces lo que sale para reaccionar no es la fe, son mis miedos. ¿Sí les ha pasado alguna vez que reaccionas no por la fe, no, reaccionas así por miedo, por temor, o salen tus prejuicios? No, voy a hacer así. O sea, salen tus prejuicios de lo que has vivido antes y salen tus cosas de que dices, no, yo en esta área, Cristo, ahí lo cuelgo y esto lo voy a hacer a mi manera, ¿sí o no? No, en los negocios, en el business, no. Pues ahí es la religión, pero negocio es negocio. Y separas a Cristo. Porque son tus prejuicios, son tus deficiencias, son tus limitantes. Pero sale a la luz todo. Entonces Dios quiere que salga a la luz, no para hacerte sentir mal, sino para que le entregues todos esos temores, todos esos miedos, le entregues todas esas angustias a Dios y verdaderamente empieces a caminar firme en la fe. Con la ayuda de Dios. Porque como les digo, cuando pasamos por pruebas, Dios está con nosotros. Cuando pasa Jesús y pasa por las diversas pruebas en el desierto, hermanos, después de ahí, cuando terminan sus pruebas, cuando acabó la tentación, entonces dice el verso 14, más adelante, búscalo. Verso 14, dice, ¿qué pasó después de que salió del desierto? Dice el fruto que hubo, hermanos, en Jesús. Y Jesús volvió. Fíjense, primero fue en el Espíritu, pero después hubo una característica que se manifestó en Jesucristo. Después de esas pruebas, de esas luchas, de ese desierto que pasó, de esa prueba de fuego, ¿qué salió? Salió Cristo, pero fortalecido, salió en el poder del Espíritu a Galilea. Y imagínense a nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu. No, el Señor hizo y deshizo, de tal manera que dice ahí la palabra, y enseñaba en la sinagoga, dice que se difundió su fama por toda la tierra alrededor, enseñaba en las sinagogas de ellos, era glorificado por todos, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo estaba leyendo Jesús ante toda la gente y dice, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, Jesús lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y luego dice Jesús, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí fue el enviado para hacer la obra de Dios, fortalecido, lleno y bautizado en Espíritu Santo y fuego. Cristo nos pone el ejemplo siempre, hermanos. Cristo nos pone el ejemplo siempre. Entonces, cuando estamos pasando por tribulaciones, o estamos pasando por fuego, Dios permite, porque Dios prueba al justo. No le eches la culpa al enemigo, no le des tanto crédito, porque aún lo que te hace el enemigo, Dios es permitido y controlado por Dios. ¿A quién utilizó como instrumento para probar a Jesús? Al enemigo. Pero ¿en quién estaba confiando Jesús? ¿Estaba diciendo, ay, el enemigo me está poniendo a prueba? ¿O el Espíritu Santo lo estaba llevando para ser probado? ¿Quién lo estaba probando? ¿El enemigo o Dios? Dios. ¿Es lo mismo contigo? Cuando pasas por pruebas no es Satanás, es Dios. Y cuando pasas por pruebas, juntamente con la prueba, si tú te agarras del Señor, te da la salida. Y lo que quiere generar en ti es fortaleza, es que aprendas a volar, es que aprendas a tener confianza en Él, es que aprendas a depender de Él, y que le entregues verdaderamente todos tus miedos, todas tus cargas, todas tus angustias, todo el yo, ese yo que estorba. Ya, basta, entrégaselo a Dios para que ejecutes una acción de batalla y de lucha espiritual en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, que había sido un hombre probado también, fue muy probado Pablo. ¿Por cuántas pruebas habrá pasado Pablo en su vida espiritual? Muchas. Entonces, cuando escribió el libro de los Efesios, era un hombre probado en todo. Por eso dice Pablo en Efesios, si gustan buscarlo, por favor, hermanos. Capítulo 6. Capítulo 6. Verso 13. ¿Qué es lo que dice el verso 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, Pablo aprendió a estar firme. Se doblaba, se zarandeaba, pero no se caía. Pablo aprendió a estar firme. Y lo que Pablo aprendió lo escribió. Por eso decía en el verso 10, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su poder de su fuerza, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo que ya tienen, fortalezcanse, llénense del Espíritu, vacíense de su yo, busquen de Dios, conságrense, ayunen. Porque a veces es tanta la necesidad que tienes que ayunar para estar sensible más de Dios. Tienes que ayunar de la televisión también, no nada más de la comida. Tienes que ayunar de las cosas que te distraen de buscar la presencia de Dios. Cuando tú estás buscando dirección de Dios, tú tienes que ayunar de todo, de hacer lo malo, de andar tibio, de dejar. Ayunar significa desprenderte, desapegarte. A veces no nomás desapegarte de la comida, sino desapegarte de lo que en el mundo se te ofrece y que te trae distraído, te tiene cargado. Si tienes que vivir una vida más sencilla, más en búsqueda, para experimentar más la presencia de Dios. Porque estás en prueba, estás en lucha, estás en esa búsqueda.